Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. Me uno a nuestra Iglesia Católica hoy y en ella al Señor Jesucristo para proclamar la grandeza de Dios. Me uno a todos y cada uno de ustedes para dar gracias a Jesucristo por sus bendiciones. Y hoy, en especial, me uno a esta emisora, a quienes la llevan adelante, y también a todas las personas que hacen posible para nosotros estos programas, económica y espiritualmente, para decir gracias, Señor Jesús. Gracias, porque tu palabra llega hasta los confines de la tierra. Y gracias, porque tú, con tu sangre y tus llagas divinas, nos diste la salvación. Jesús, aquí estamos, dispuestos a escucharte en las palabras que el Padre Ignacio Larrañaga nos traerá hoy, al hablarnos sobre los caminos de paz. Y en el tema de desasirnos, nos hablará sobre el dolor, camino a la sabiduría. Tú, Señor Jesús, bien nos enseñaste con tu propio dolor que el sufrimiento puesto en las manos del Padre se convierte en fuente de bendición. Sufriste hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos bendecidos. Y venciste la muerte en la cruz. Y por eso nosotros hoy no tenemos que morir. Y cuando damos el paso de esta vida a la eterna, lo que hacemos es nacer. Enséñanos, pues, con el poder de tu Espíritu hoy, a vivir el dolor como fuente de sabiduría. El dolor, camino de sabiduría. El que no ha sufrido se parece a una caña de bambú, no tiene meollo, no sabe nada. Un gran sufrimiento se parece a una tempestad que devasta y arrasa una amplia comarca, pero una vez que pasó el temporal, el paisaje luce calmo, sereno. Una gran tribulación hace crecer al hombre en madurez más que 5 años de crecimiento normal. Frecuentemente se oye este comentario: ¿cómo ha cambiado fulano? ¿Cuánto ha madurado? Es que le ha tocado sufrir mucho. Cuando todo marcha bien, cuando no hay dificultades ni espinas, el hombre tiende a encerrarse en sí mismo para saborear sus éxitos. Sus logros y satisfacciones lo sujetan a la tierra y le resultan como altas murallas que lo encierran en sí mismo, sin darse cuenta de que esas murallas lo defienden, pero también lo encarcelan. Atrapado en sus propias redes, propietario de sí mismo, ofuscado por el resplandor de su imagen, ¿quién lo librará de tanta esclavitud? Solo un temblor de tierra. Y a Dios no le queda otro camino de liberación que el de enviar a este hombre una gran tribulación para despertarlo, desinstalarlo, derribando sus muros defensivos y así sacarlo del Egipto de sí mismo. Cuando la enfermedad o la tribulación se enroscan a la cintura del hombre, en ese momento el atribulado llega a comprender que todo en la vida viene a ser una vana quimera. Como consecuencia se despluman las ficciones, se destiñen los atavíos artificiales y el hombre despierta, y no sin desengaño, a la realidad verdadera. Sin sufrimiento no hay sabiduría. Pero la tribulación le resulta tan amarga
que el hombre no quiere saber nada de eso y vuelve la cara a otra parte, es que generalmente suele suceder lo siguiente: cuando los golpes caen sorpresivamente sobre el hombre, lo envuelven como en una polvareda emocional y el hombre no ve nada. En ese momento es muy difícil disponer de una mirada de fe, porque el hombre no ve a primera vista más que la fatalidad cósmica o la perversidad humana. Le parece que todo sucede al azar, inexorablemente, y que detrás de los acontecimientos no hubiese nada o nadie. Pero después de un cierto tiempo, al tomar una razonable distancia y perspectiva, y tender una larga mirada, la mirada de la fe, en ese momento el hombre comienza a comprender que lo que sucedió fue una pedagogía divina y, en el fondo, una predilección liberadora. Si te detienes un momento, miras atrás en tu vida y reflexionas un poco, descubrirás que tantos acontecimientos dolorosos de tu pasado que en su momento te parecieron desgracias, hoy, a la vuelta de 10 años, estás comprobando que te han traído mucha bendición, desprendimiento y libertad interior. A la vuelta de los años han resultado ser no desgracias, sino hechos providenciales en tu vida. Lo que sucede es que este descubrimiento o comprobación sobreviene muy lentamente. Cuando el cristiano se encuentra de súbito con el sufrimiento, su primera reacción suele ser la rebeldía. ¿Por qué? Y la protesta es lanzada en el fondo contra Dios, sin tomar en consideración que aquel a quien se dirige la protesta está en la cumbre del dolor, clavado en la cruz. Y la respuesta al por qué viene siempre desde lo alto de la cruz. Pero como el cristiano al principio está envuelto en el clamor y polvareda de la rebeldía, de entrada no llega a percibir esa respuesta. Pero después de pasar cierto tiempo, al limpiarse la atmósfera interior de aquella polvareda emocional, el cristiano comienza a percibir claramente aquella respuesta. Pero la respuesta que viene de lo alto de la cruz no es una consideración teórica sobre el dolor, sino una orden perentoria. Ven, toma tu cruz y sígueme. La salvación ya está a las puertas. Cuando el cristiano, en ese caminar asociado al Cristo doliente, cesa en su rebeldía, toma su cruz, se entrega y adora, entonces hacen su aparición el sentido salvífico del dolor y el misterio redentor de la cruz. En este momento, el dolor y la muerte son vencidos porque pierden su aguijón más temible y el cristiano es visitado por la alegría y la paz. En la historia de Israel, los 4 siglos que siguieron al pequeño imperio davídico fueron los siglos más decadentes de aquella historia, llenos de apostasías y de infidelidad. Dios vio que la única salvación posible para aquel pueblo era un desastre nacional. Y así sucedió. Los sitiadores de Nabucodonosor redujeron la capital teocrática a escombros y ruinas, sus habitantes fueron deportados a Babilonia, y allí se produjo la gran conversión. De una catástrofe nacional, Dios sacó todos los bienes de la historia de Israel. La inmensa mayoría de las grandes transformaciones que yo he conocido en mi vida han partido siempre de una gran tribulación. Por lo demás, solo el que ha sufrido puede conmoverse ante el dolor ajeno, porque la experiencia del dolor deja en quien sufre la sensibilidad y la comprensión hacia los demás dolientes. El que tiene experiencia del dolor siente ante el sufrimiento ajeno un movimiento o estremecimiento del corazón, una donación desinteresada del yo, una inclinación de todo el ser hacia el que sufre. Bajando de Jerusalén a Jericó, yacía en el suelo un hombre
asaltado y agredido por los ladrones. Pasaron por allí gentes importantes, lo vieron, pero continuaron el viaje. Por casualidad pasó también un samaritano. Este se detuvo, socorrió al herido y lo atendió solícitamente. Interesante, solo compadece el que padece, un samaritano, un despreciado, uno que sufre. Frente a la teoría ¿quién es mi prójimo?, Jesús viene a responder: el amor no es una teoría sino un movimiento del corazón, y sólo al que ha sufrido se le mueve el corazón, se conmueve, porque de alguna manera al presenciar el dolor ajeno revive su propio dolor. Este es uno de los frutos positivos que deja el sufrimiento en quien sufre. Como hemos dicho, es la sensibilidad y la apertura, la comprensión y la inclinación hacia los que sufren. Y de aquí se origina precisamente la preciosa palabra misericordia, que indica estremecimiento o sensibilización del corazón. Y de esto se trata. Antes de mover los brazos, es necesario que haya un movimiento del corazón, una donación desinteresada del yo, una inclinación de todo el ser, como en el caso del samaritano. El que está familiarizado con el sufrimiento no podrá darse el lujo de pasarse de largo, y por eso, naturalmente, estamos diciendo que el sufrimiento produce en la humanidad un gran movimiento de Pascua, saca a las personas de sus posiciones egocéntricas hacia los demás atribulados como en una cruzada general de solidaridad. Y por eso dirá también el Concilio Segundo Vaticano que el cristiano no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Qué frase tan maravillosa, hermanos. El cristiano solo podrá encontrar su propia plenitud en la entrega de sí mismo a los demás. Muchos de nosotros hemos sufrido. Muchos de nosotros vamos caminando tropezón tras tropezón, resbalón tras resbalón, caída tras caída. Muchos no solo caen, se resbalan y tropiezan, sino que les gusta caer, ver a otros caídos y caer sobre ellos. Y no se han dado cuenta que no están viviendo el verdadero valor del sufrimiento. El verdadero valor del sufrimiento nos lleva a nosotros a conocer a Jesús, a vivir a Jesús, a sentir a Jesús en nuestras vidas y a entregarle con sinceridad de corazón todo ese sufrimiento a Jesús. Personalmente lo he comprobado en mis últimos 14, 15 años de vida, donde he aprendido a poner todas las situaciones que me voy encontrando en mi propia vida, las deposito en las manos del Señor para que Él las meta dentro de su corazón. He ido saboreando lo que es el sufrir en medio de lágrimas, en medio de mucha oración, y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, en momentos de mucho cansancio. Muchas veces he hecho reflexiones quizás no muy cristianas. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué si estoy sirviéndole al Señor? ¿Por qué Dios permitió esto en mí? Y todo esto pasó al principio de mi vida en Cristo, al principio de mi entrega. Pero a medida que fui sufriendo, fui saboreando y dándome cuenta que todo lo que Él permitía en mi vida, muchas veces era porque yo lo había buscado y no eran sufrimientos que me venían de Dios. La cruz que yo estaba cargando no era la cruz de Jesucristo, era mi cruz. Y los padecimientos que yo estaba pasando los tenía porque así lo había decidido. Fui aprendiendo poco a poco, por medio de la oración de sanación interior, a entregarle todos aquellos detalles de mi vida a Jesucristo, a pedir el perdón,
a bañarme en su sangre divina y a entregarle a las personas que me hacían difícil muchos momentos de mi vida. Y fui saboreando lo que el padre Larrañaga dice: después de toda tempestad llega la calma. Y todo se ve diferente. Los campos se ven limpios, el sol los ilumina y se ven claros, y todo se siente en un ambiente sereno, pacífico. Y en realidad esto nos lleva a un gran cambio en nuestra vida. Esto nos da la madurez y esto nos muestra que sufrir es vivir y que sufrir en Cristo es vivir en Cristo. En medio del sufrimiento muchas personas tratan de encerrarse en sí mismas y creen que son los únicos que sufren y creen que Dios es muy injusto y ¿por qué a ellos solos? Y llegamos a comprobar seriamente, después de haber pasado un mal momento, que ni es que Dios me hace sufrir, ni es únicamente a mí, sino que el sufrimiento es parte del mal en el mundo. Y si yo vivo en medio de un mundo que no me habla de Dios, que no me enseña a vivir la vida de Dios, y que no me alimenta a Jesucristo en mi vida tras muchas escenas y momentos dolorosos, pues parece que yo me voy uniendo a ese mundo, voy aceptando lo que ese mundo me dice, que lo que me dice es que Dios no me ama, y me voy encadenando, y me voy convirtiendo en una propietaria de mí misma. ¿Saben por qué? Porque tomo la decisión de separarme de Dios y llevar la vida y vivirla como a mí me dé la gana. Y eso es lo que a mí me hace no solo encerrarme en mí misma, sino encadenarme al mal. Porque empiezo a proceder y mi procedimiento, mi actitud, mi forma de vivir no es muy sana. Entonces, ¿qué pasa? Me voy volviendo yo, dejo a Cristo, lo saco de mi vida, y es cuando llega el temblor de tierra. Y en medio de ese temblor de tierra, llega lo que el Señor permite, ¿y qué pasa? Que en realidad caen los muros de mi vida, dejo de ser yo, empiezo a aceptar a Jesús, que a través del sufrimiento parece como que me voy enamorando de Él, y voy tomando una decisión, vivir como le gusta a Jesús. Y allí empieza esa sabiduría de Dios a actuar en mí. ¿Por qué empieza a actuar en mí? Ya yo no protesto en medio de los sufrimientos, ya no me opaca mi vida aquel polvero que levanta el dolor o el sufrimiento originalmente, ya no pregunto fue culpa de quién o no culpa de quién, ya no estoy cuestionando, por ejemplo en esos matrimonios, es culpa del marido, es culpa de la mujer, es culpa de los hijos. No, llega el momento en que todo lo miramos con los ojos de Dios y esa mirada de fe en nosotros nos lleva a vivir una vida sana, una vida limpia, una vida pura, una vida de perdón, una vida llena de Dios y una vida llena también de muchos regocijos espirituales. ¿Qué más pasa en mi vida? Que yo voy comprobando que mis momentos de vida que no eran del Señor son los que me producen los errores y las equivocaciones. Y el comprobar eso me lleva a no querer volver a vivirlos. Entonces me voy desprendiendo de todo aquello y voy adquiriendo mi libertad. Exactamente. Entonces prácticamente un momento de desgracia me lleva a mi madurez espiritual, a mi crecimiento espiritual y aún no a aquellas circunstancias que me van a alejar de Cristo y me van a ayudar a decrecer. Termino por darle gracias a Dios por esos momentos difíciles y termino por descubrir que mi vida unida a Cristo es una vida sana y una vida de paz. Entonces se acaba en mí la rebeldía, se acaban en mí los porqués, se acaba en mí la protesta y me abro ¿a qué? A llevar la vida de Jesús. Y ese llevar la vida de Jesús a mí me impresiona mucho. Yo leía por ahí en un libro de San Agustín: si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas terrenales, imita a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Desnudo en la cruz, burlado, escupido, flagelado, coronado de espinas, a quien finalmente dieron a beber hiel y vinagre. Y es un llamado de San Agustín para que no nos aficionemos a los vestidos y a las riquezas, ya que
Se repartieron mi ropa, dice el Evangelio. A los honores, ya que él experimentó las burlas y los azotes. Ni a las dignidades, ya que él, entretejiéndole una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Ni a los placeres, ya que para mi sed me dieron hiel y vinagre. Qué reflexión tan linda, y aquí tenemos el verdadero cuadro frente a nosotros. No es que tú sufras y eres el único que sufres y sufres más que los demás. No, eso es una mentira. Es que tú no has puesto tu mirada en Jesús. Es el que vino a sufrir por ti. Es el que tomó y colgó de su cruz tu sufrimiento, tu enfermedad, tu pecado. Y es el que te llamó y te dijo, entrégame tu cruz y toma la mía, que es suave y llevadera. Él nos dio ejemplo, pero no nos dio ejemplo en medio de los honores, en medio de las altas posiciones y en medio de las riquezas. Nos dio ejemplo viviendo en medio de la pobreza, siendo maltratado, golpeado y llevado hasta la muerte por ti y por mí. Y muy en especial, no poniéndose al nivel de aquellos que en el pecado lo estaban juzgando para llevarlo a caer en pecado. No protestó, no odió, no renegó, no maldijo. Bendijo, perdonó, amó y le pidió a su Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y con su Padre, el mismo, Jesús, perdonó a aquellos que le quitaban la vida porque no sabían lo que hacían. Hermano, ¿cuál es tu sufrimiento actual? Si puedes cerrar tus ojos, vamos a entregarle a Jesús ese sufrimiento que tú crees que eres el único que lo sufres, que has preguntado ¿por qué a mi Señor? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué en mi hogar? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué a mi esposa si es joven, Señor? ¿Por qué? Con tus ojos cerrados, imagínate a Jesús arrodillado frente a ti. Y ahí de rodillas frente a ti, te dice, por ti ya he muerto. No tienes que sentirte mal. Mira mis llagas. Te muestra las llagas de su mano, de sus manos, la llaga de su costado, y te dice, todo por ti. Te deja ver su corona de espinas, su frente sangrante, todo su cuerpo azotado, mal herido. Te deja sentir en este momento lo que sintió camino del Calvario, burlado por los malhechores, maltratado y golpeado, insultado, calumniado. Te deja sentir el peso de su cruz divina en las 3 caídas. Te deja sentir el momento en que se encuentra con las mujeres y les dice, por mí no lloren, llorad por vuestros hijos. Y te hace pensar en tu propia familia. Te deja sentir el encuentro con su madre, agobiada, despedazada tal vez, viéndolo sufrir y queriendo ella sufrir por él, pero entendiendo la voluntad del Padre Celestial, que no era ella a quien le correspondía sufrir, sino al mismo Jesús, y ella aceptó y con dolor lo siguió hasta la cruz, hasta tomarlo entre sus brazos, inerte, sin vida. Te deja sentir lo que es tener 2 malhechores a su lado, insultándolo, maltratándolo, hasta que uno se compadece y le grita, acuérdate hoy de mí en el paraíso. Tú no tienes la culpa de morir en esa cruz, yo sí. Y él, misericordioso, porque es la misma misericordia, le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y recibe su perdón. En cambio el otro indignado, violento, lleno de odio y de resentimiento, no es capaz de acercarse a Jesús. No es capaz de pedirle a Jesús que tenga misericordia de él, aunque su amigo lo ha hecho. Más bien se burla. Ante la sed de Jesús le ponen hiel y vinagre, en vez de darle un trago de agua. Ante la asfixia y la desesperación que debe experimentar en esos momentos cuando se acaba su sangre, en la posición en que está, le pegan una lanzada en su pecho. Allí Jesús entrega todo,
¿Qué entregas tú hoy? Hoy Jesús saca de dentro de ti esa cruz pesada y horrible que has llevado. Y mira qué lindo, con una sonrisa te dice, aquí está la mía. Ya no está pesada porque yo la llevé. Yo la volví liviana para ti. Ya no lleva la carga de tu pecado porque yo la limpié con el poder de mi sangre y de mis llagas. Ya yo morí en ella para que no tuvieras que morir. ¿Me entregas tu cruz hoy? Entrégasela, dile Jesús, toma mi vida y con esta mi vida, todo mi sufrimiento, todo mi dolor, mi enfermedad, aún ese saber que tengo que morir. Tómalo Jesús. Y en este momento siente que Jesús lo está llevando consigo y a cambio te entrega la suya y te dice, quédate conmigo, juntos podemos llevarla, yo la llevaré por ti, no te preocupes, no vas a caer, porque en tus momentos de debilidad yo iré a tu lado, te sostendré, te recogeré entre mis brazos y allí vivirás tu prueba y la pasarás sanamente. Ahora recibe el abrazo de Jesús, que te da hoy en señal de agradecimiento por creer en Él y confiar en su infinita misericordia. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.